seguir junto a nosotros. Aquí ya estamos de vuelta para seguir conversando con nuestros invitados e invitadas, saber del quehacer regional, nacional, internacional, dependiendo de nuestro invitado o invitada. Pero yo ya les contaba, ¿cierto?, antes de irnos a la pausa, que en este bloque vamos a conversar con el presidente del Consejo Regional de Magallanes, Tolentino Soto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Tolentino. Muy buenos días, Soledad. Gusto saludarte y un abrazo, digamos, a toda la región. Aprovechar esta instancia de conversación para cumplir con eso que dicen que cumplen los medios, que es los brazos largos de quienes cumplimos funciones públicas con la comunidad. Así es, eso es muy cierto. Y aprovechando también la región, que por estos días tenemos unas temperaturas maravillosas. Así es. Nosotros estamos mirando el paine así como el gato a la carnicería. Sabemos que hay algo exquisito ahí, pero que también estamos con algunas restricciones producto, ¿cierto?, de la pandemia. Pero se ha visto algún movimiento. Programadamente algunos turistas están llegando, ¿cierto?, con los resguardos correspondientes. Claro que la actividad no tiene, digamos, lo fuerte que ha sido durante todos los años. Usted sabe que el turismo es un poco el sueldo de esta región. Pero bueno, es lo que hay que tener paciencia, yo creo que vendrán días mejores. No, claro, y sobre todo para Última Esperanza, para Puerto Natal, es sumamente complejo, porque no ha sido solo este año, sino es que ya, digamos, son dos periodos que justamente se ha visto complicada la situación de la llegada de turistas, así que complejo. Pero como usted dice, hay que tener optimismo, que ya pronto vamos a salir de esto y podamos pasar este tan mal rato. Don Tolentino, bueno, recientemente, ¿cierto?, se aprobó una importante cartera de proyectos para plan de desarrollo de Puerto Edén. Así es. Sí, bueno, nosotros, mire, estamos muy optimistas porque este es un plan que pretende activar de alguna manera la localidad de Puerto Edén en los próximos 5 o 6 años, ¿ya? Es decir, estos recursos debieran gastarse en los 6 años, pero más allá de lo que significa el monto, son del orden de los 20 y tantos mil millones de pesos, aquí lo importante es ver que se hagan inversiones ordenadas. ¿Qué quiero decir con ordenadas? Yo he dicho históricamente, y coincido con alguna opinión que dio en algún momento histórico en esta región el ex intendente y nuestro Premio Nacional de Historia, don Mateo Martinich, de que Puerto Edén debiera ser una comuna. ¿Y cómo lo fundamento? Lo fundamento de la siguiente manera. Esto tiene una explicación desde el punto de vista geopolítico. Usted sabe que Puerto Edén es la localidad habitada más cercana a los campos de hielo sur, que es un tremendo potencial y una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Además, decir que allí se encuentran los últimos habitantes cahuascas, o sea, un patrimonio étnico también de una tremenda relevancia. Si uno va conjugando todo este tipo de cosas, todo indica que tenemos que colocar el acento en buscar una suerte de colonización, de poner a disposición de los habitantes de ese lugar actividades económicas que tengan directa relación con su crecimiento y su desarrollo. Porque cuando nos preocupamos nosotros geopolíticamente de nuestras localidades, cuando tenemos conflictos territoriales, cuando hay cuestiones limítrofes, cuando hay algún tipo de problema, recién decimos, pero es que resulta que no tenemos asentamiento, no hay personas habitando el lugar, ¿cierto? Recién nos preocupa. Además, digámoslo claramente, ese sector de los canales, ¿cierto?, de la región, tiene una importancia tremenda porque es casi el límite regional entre la 10ª y 12ª región. Entonces, todo ese tipo de cosas deben ser conjugadas, y yo siempre he planteado que es urgente plantearse sola. Hoy día que estamos en plena discusión de lo que va a ser, ¿cierto?, la nueva constitución política, y justamente en el tema de la división política de la región, debiéramos considerar a Puerto Edén como la comuna, porque si no es mal atendida desde Natales, desde cualquier parte, por su aislamiento y por su distancia. Hay muchas comunas, ¿cierto? Tenemos comunas rurales aquí en esta región, más cercanas a los centros poblados, y no tienen ese inconveniente que tiene, por ejemplo, la localidad de Puerto Edén. Pero estos proyectos, volviendo a su pregunta, estos proyectos lo que buscan, yo lo he estado leyendo detenidamente, es empezar
con prioridades. Por ejemplo, el tema del alcantarillado, el tema del agua potable, el tema de la electrificación, que son temas urgentes, llevarlos en forma complementaria, de tal forma que así como le mejoramos la calidad de vida a las personas que están en el lugar, crear los lazos para que las actividades económicas que se puedan desarrollar en el lugar, sin lugar a duda, tengan mejores perspectivas. Y en eso hay que trabajar. Así que estamos confiados en que es un muy buen plan. Esperamos que más allá de los cambios políticos que se puedan producir, de cambios de gobierno y de autoridades y demás, este plan se respete desde el punto de vista que debe avanzar en esa inversión de los 5 o 6 años que está proyectada. Por otra parte, ya hace aproximadamente un mes, ¿cierto? Aprobaron también un importante presupuesto que además se calificó como de histórico respecto a la cuantiosa inversión de más de 7.000 millones en proyectos de infraestructura. Y en ese sentido, digamos que abarcan diferentes también comunas. La verdad es que desde Punta Arenas, Natalia, Antártica, Tierra del Fuego, estamos todos ahí incorporados. Y uno de los proyectos que ahí se destaca tiene que ver con la restauración o normalización de la primera compañía de bomberos de Punta Arenas. Sí, así es. Bueno, la verdad es que en este vasto plan de inversiones que se aprobó por el Consejo Regional, nosotros quisiéramos destacar que en la mirada del Consejo hubieron conceptos muy interesantes, como por ejemplo, usted sabe que tenemos que ir creando una suerte de reactivación económica. Generar actividades que de una u otra manera traigan consigo creación de empleo, porque la situación de la región no es buena, tenemos que decir, y la inversión pública tiene mucho que ver con el dinamismo que podemos darle a la economía. Por eso que en la mirada de los consejeros regionales estuvo muy presente el cómo colaboramos, cómo salimos al paso, cómo somos oportunos, ¿cierto?, con la aprobación de estos proyectos que algún tipo de actividad económica van a generar. Y son platas que dan vuelta dentro de la región de una u otra manera. Así funciona la economía, digamos. Y eso, claro, particularmente el tema de la primera compañía de bomberos, la importancia que tiene, que es una suerte de obra histórica, ¿cierto? Los bomberos, ustedes saben que son un tema muy emblemático para todos. Son como nuestros enfermeros permanentes, ¿cierto?, de nuestras infraestructuras día y noche. Por lo tanto, nuestro respeto y la admiración que toda la comunidad siente por ellos. Y son patrimonio histórico desde el punto de vista de lo que es la infraestructura que también está allí. Entonces, era necesario hacer esta inversión y a mí me parece que se hizo bastante justicia. Se abordaron otras infraestructuras también, sí, dentro de la región, que era importante siempre en las miras de crear o apoyar lo que es una eventual reactivación económica. Nosotros hemos hecho un llamado muy fuerte en esto, Soledad, para que volverlo a reiterar, y lo estoy diciendo cada vez que me entrevisto. En la última cuenta pública que me correspondió hacer como presidente del Consejo Regional, nosotros pusimos mucho acento a las inspecciones y a la calidad de la inversión pública. ¿Y por qué digo eso? Nosotros con mucha desazón hemos visto, y en esto quiero ser muy directo, son la mayoría de los servicios públicos que son inversores aquí en la región, no han tenido buena fiscalización de la obra. Y hay que reconocerlo, por ejemplo, cuando vemos caminos que no tienen más allá de 6 o 7 años, pavimentos que ya se encuentran fisurados, rotos, con baches, ¿cierto? Que lo tenemos en Magallanes, lo tenemos aquí en Última Esperanza, en todas partes. Hay que entender que la inversión pública es como la plata de cada uno de los chilenos que está haciendo algún progreso en su hogar, y en este caso en la ciudad, ¿cierto?, y en la región. Cuando eso queda mal ejecutado porque no lo hemos fiscalizado bien, lo que le estamos haciendo es un daño a la economía y al bolsillo de todos los chilenos, porque somos nosotros, mediante los impuestos, los que creamos las arcas fiscales. Entonces, en eso nos molesta mucho tener que inspeccionar muchas veces y ver que organismos técnicos, lo quiero decir por nombre y apellido, están obras públicas, está, no sé, el Ministerio de la Vivienda, todos los ministerios tienen que poner un mayor acento en lo que dice relación con la calidad de las obras que se están implementando en la región. Porque hacer una obra 2 veces por estar mal hecha perjudica enormemente la posibilidad de otras obras nuevas que eventualmente siempre se necesitan. Entonces en eso hemos insistido y lo vamos a seguir insistiendo.
son dobles gastos en el fondo que, como usted señala, perjudican la posibilidad de realizar otras iniciativas que también son necesarias para Magallanes. Claramente que el tema de la fiscalización, indudablemente que es un tema relevante e importante para poder resguardar el buen uso de los recursos que se están destinando a estas iniciativas, a estos proyectos que, dependiendo independiente de la envergadura que tengan, pueden ser más pequeños o más grandes, pero finalmente tienen que ver con una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los magallanes. Así es. Ahora bien, en relación a este proyecto para Tierra del Fuego, ¿cierto?, donde se ejecutarán proyectos que tienen que ver con el alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en Timauquel, que también era algo bastante esperado. Sí, bueno, ahí lo que se trató es de dar una señal también, y eso es entendible, donde hay un asentamiento humano, como es en ese caso, más allá de las cantidades de personas que vivan, ¿cierto?, tiene que tener las condiciones sanitarias necesarias para habitar, digamos. ¿Eh? Es inconcebible que a esta altura, en lo que estamos en el mundo, ¿cierto?, tengamos centros poblados que no tengan agua potable o que no tengan alcantarillado. Yo creo que en eso no se puede hacer una medición de cuántos habitantes o per cápita corresponde hacer inversión. Lo primero es lo primero. Lo que tiene relación con estos temas que solucionan de una u otra manera la salud de las personas. ¿Eh? Y la verdad es que la situación del alcantarillado ahí era bastante complicada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Era necesario hacer esta inversión. Yo con eso creo también de que el Consejo Regional ha dado señales de una descentralización que estamos tratando de mostrar. ¿Eh? Decíamos hace algún tiempo atrás que, por ejemplo, poniendo un punto de comparación, es como el tema de la educación. Es importante recobrar algunas frases o conceptos históricos que teníamos anteriormente, cuando decíamos que aunque hubiese un niño en alguna localidad y había que crear una escuela, hay que hacerlo, porque esa inversión no es medible con el tiempo. Ese personaje, ese niño puede ser el hombre que posteriormente devuelva tanto con su formación y su educación al país, ¿cierto? Hoy día están sacando cuenta de cuánto puede implementar, ¿cierto?, una escuela o pagar un par de profesores, ¿cierto?, o formadores, nunca va a ser comparable, porque son obras que tienen una tremenda dimensión en el tiempo. La formación de nuestros jóvenes. Hoy día nosotros mismos que ya peinamos canas, o algunos no peinamos casi nada ya porque no nos queda mucho, ¿cierto? Lo que tenemos que ver es cómo preparamos mejor esta generación que va a tener que venir a reemplazarnos en la toma de decisiones, en los cargos públicos, en cómo somos capaces de sanear de una u otra manera, ¿cierto?, la visión estadística, la visión humanista, que tienen que tener tantas cosas en la vida. Por ejemplo, yo soy un convencido que en materia educacional, si usted me lo permite hacer una pequeña reflexión. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que no necesitamos tantos conocimientos. ¿Ah? El saber de este mundo sabemos bastante, yo diría que bastante es lo que se sabe. El problema es cómo nos formamos, cómo formamos nuestros jóvenes. Lo que necesita nuestra sociedad es una transformación en el comportamiento de las personas más que en el saber. Y en eso yo creo que hay una gran responsabilidad de quienes hoy día tomamos decisiones, tanto en la inversión pública, tanto en el crecimiento y el desarrollo de las localidades. Sí, un tema importante el que toca, porque si uno lo piensa también a la inversa respecto de espacios que ya existen y que de pronto justamente se cierran porque, no sé, justamente el tema de los números, no, aquí solo se atienden a 2 niños o 5 o lo que sea, y finalmente, claro, eso no es imposible poder ponerle un precio a lo que puede ser el cambio en la vida de una persona, un espacio que está protegiéndole o que le está educando o lo que sea. Entonces, sí, es un tema importante a desarrollar y a tocar y a tener en cuenta. Ahora bien, destacaba, a propósito de lo que hablábamos al principio en relación al turismo, también esta importante transferencia que se ha hecho de recursos para el turismo local y también el nacional hacia Magallanes,
este aporte desde el Consejo Regional, también con una visión que tiene que ver con el recuperar el sector que ha pasado, digamos, esta situación tan compleja durante un periodo tan largo. Así es. Mira, Soledad, yo creo que el tema aquí hay que leerlo con la absoluta sinceridad. Aquí hubo un sentimiento de tratar de aportar. Eso es lo que se hizo en algún momento. Y todos estos proyectos que llegaron a través de Cerco, de Corfo, ¿cierto? El Consejo lo vio con la mejor de la disposición como una tabla de salvataje para entregárselo al sector turístico que tanto ha aportado al crecimiento y al desarrollo de la región de Magallanes. Pero también tenemos que decirlo con absoluta sinceridad. La oportunidad en que se entrega, y nosotros desgraciadamente somos un país enfermo de burocrático, porque pasan por 50 sedazos, porque tienen que enviar no sé quién, y después lo tienen que enviar para que la Dirección de Presupuesto Nacional dé el visto bueno. La verdad es que ese enfermo ya está grave cuando le llega, ¿cierto?, la primera dosis de medicamento. Claro. Y en eso yo creo que tenemos que ser un poquito más ágiles y dejar un poco este tema burocrático que somos como país, estoy de acuerdo. Hoy día, si queremos reactivar, si queremos de una u otra manera aportar al crecimiento y a la salvación del sector turístico de Magallanes, lo que necesitamos es que cuando estos planes y programas y recursos y lo que sea en favor del sector sea oportuno, sea ágil, sea rápido. Muchos de los empresarios gastronómicos, por ejemplo, por poner un ejemplo, quedaron en el camino, quebraron como empresa. Porque la mayoría de las empresas también, ¿cierto?, que tenemos en la región, son empresas familiares que se formaron con mucho esfuerzo, por trabajadores, por sociedades entre familias, que fueron creciendo con esfuerzo, con trabajo, y generaron empleo. ¿Entiendes? Entonces muchos tuvieron que incluso vender hasta sus propios insumos de las empresas para poder sobrevivir. Por eso que a veces, bueno, no sé, nos critican, dicen, no, que son un poquito revoltosos, ¿cierto? En el sentido de que, claro, aprueban las cosas, pero siempre la andan criticando. No es criticarlo, es un llamado a ser más oportuno, a ser más perfeccionista. El Estado tiene que ser una cuestión ágil. Cuando traspasa esos recursos que hoy día son tan necesarios, ¿cierto?, para el sector empresarial, que es el que genera empleo. Estoy hablando de esa pequeña y mediana empresa que no tiene espalda para aguantar mucho, y ya llevamos más de un año, ¿cierto?, en que no ha habido plena actividad. Obviamente que se requiere que esa ayuda llegue lo más oportuna posible. En eso yo creo que hay que hacer esfuerzos, ¿cierto? No es politizar el tema, por el contrario, yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo, desde el Consejo Regional, el Ejecutivo, los organismos técnicos, los mismos empresarios, han puesto toda su paciencia, su disposición a cumplir con todas las reglas para poder postular este tipo de ayudas que son tan necesarias. Pero tenemos que ser lo mucho más ágil posible. Es como las ayudas sociales. ¿Sabe que una de las cosas que, si usted me permite, una de las cosas que yo, no por ser el presidente del Consejo Regional, pero que creo el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena dio un ejemplo de cómo se anticipó al tema de la pandemia con el tema de los recursos. Se creó una comisión que tenía que trabajar con salud para ver de qué manera abordamos el financiamiento de la adquisición de insumos que eran tan necesarios para el personal sanitario que trabajaba en los hospitales, en las postas, ¿cierto? Porque había que entender de que no estábamos preparados para eso. Incluso en la adquisición de muchos equipos técnicos para la toma de PCR y todo este tipo de cuestiones. En eso el Consejo incluso se adelantó. Y posteriormente ocurre un poco lo mismo cuando tenemos que ver el tema social y traspasar recursos para la adquisición de canastas familiares, que bien o mal se trató de hacer lo más ágil posible, porque era una situación de emergencia, trabajo, está en una situación económica tremendamente complicada. Entonces yo creo que en esto siempre uno tiene que poner, más que en la cabeza y el conocimiento, poner el corazón, ponerse en el lugar en que está esa gente que lo está pasando mal, ¿cierto? Y que son nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente del barrio, y que tienen muchas esperanzas de que desde el Estado se entreguen las herramientas necesarias para salvar una situación tan difícil como es esta. Así es, o sea, como usted dice, llegar tarde además significa de pronto también una necesidad mayor, porque por una parte la persona, ¿cierto?, o las personas o los sectores que están afectados, justamente como usted señalaba,
cuando llega ese aporte ya está en una situación muy crítica y por lo tanto ese aporte ya no es el suficiente para salvar la situación que pudo haber sido si es que eso hubiera ocurrido antes. Así es, así es. Entonces, claro, se va creando una bola de nieve con el sistema que tenemos y que en el fondo retrasa, ¿cierto?, posterga y la burocracia va de alguna manera entorpeciendo que las cosas no avancen de la manera que debieran avanzar. Pero bueno, ojalá esto vaya cambiando en el tiempo y los cambios que se esperan se puedan dar realmente. Ahora bien, a propósito de los cambios, ¿cierto?, y de este año electoral, una de las autoridades que se va a elegir es el gobernador regional. Y además, esta figura, digamos, esta autoridad, va a ser quien presida el Consejo Regional. Y en ese sentido, ¿cómo visualizan como Consejo Regional qué es lo que han conversado respecto de esta nueva forma, digamos, de trabajar? Que no va a ser, digamos, uno de los integrantes del Consejo el que esté a cargo finalmente de encabezar este cuerpo. Bueno, yo lo veo con mucho optimismo, ¿cierto? Porque es una autoridad, en primer lugar, que va a ser electa por el pueblo. ¿Ah? Y eso es una señal de descentralización muy importante, de que de a poco, digamos, todas las autoridades que van ocupando cargos, ¿cierto?, sean electas directamente por la comunidad. Allí depende mucho la madurez que tenga el pueblo, ¿ah?, en elegir estas autoridades. Ahora, en el ámbito de las atribuciones, bueno, a mí me va a corresponder entregarle, si es que permanezco como presidente del Consejo Regional, entregarle la presidencia a este nuevo gobernador regional. Y es un personaje que debiera tener mayores atribuciones que lo que tiene hoy día un presidente del Consejo Regional. El mismo distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FONDEMA y otros. Pero aquí fíjate que aquí hay que ser como muy claro. Nosotros esperamos de que aquí no se produzca una suerte de discrepancia, diferencia o un choque, por decirlo de alguna manera, entre el gobernador regional, que va a ser esta autoridad electa, y el delegado presidencial, que va a ser quien represente al presidente del gobierno de turno, porque eso sería nefasto para la región. Desde el punto de vista de cómo avanzar, a mí me parece que es muy bueno. Además, y eso debe ocurrir, con la llegada del gobernador regional, nacen divisiones que potencian de alguna u otra manera el trabajo que tiene que desarrollar el Consejo Regional desde el punto de vista de la fiscalización, desde el tema territorial, que tiene que ver con transporte, con fomento. Entonces, yo creo que va a ser muy positivo la llegada de esta autoridad. ¿Cuándo asumiría el gobernador? Bueno, estas elecciones yo entiendo que son en abril, debiera ser como en junio. Debería ser cuando asuma. Pero si usted me pregunta por la predisposición que el Consejo tiene una muy buena predisposición. Yo creo que esta es una autoridad que tiene que venir a trabajar con el Consejo Regional. El Consejo Regional, que también es electo directamente por la comunidad, ¿cierto? Yo creo y tengo mucha fe en todas las personas que en estos momentos están ejerciendo, porque están muy posesionados de su territorio, conocen mucho sus problemas, sus inquietudes, sus ideas, sus proyectos, y es natural que eso ocurra. La mayoría son oriundos de cada una de las localidades que representan, o si no, viven muchos años, ¿cierto?, que han ejercido actividades públicas por muchos años. Y uno va aprendiendo a leer en el corazón y en la mente de cada uno de los habitantes de nuestros vecinos, ¿cierto?, cuáles son sus inquietudes y sus problemas más urgentes. Ojalá eso nunca se pierda. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Y los viejos personajes que han estado en la política, también, más allá de estarlo denostando, normalmente decir, mire, la clase política ha sido tan mala, para allá y para acá, también ha habido un tremendo aporte en lo que es la visión, el crecimiento. Y eso hay que reconocerlo. Esta nueva majada, por decir, de jóvenes que van a llegar de una u otra manera a impulsar lo que es la política regional, también tienen que tener como catecismo el himno de esta región. Yo creo que el himno de nuestra región deja un mandato, da un mandato a quienes ejercemos cargos públicos. Las actividades que están extractadas aquí, a leer la fe y la esperanza que tenían aquellos que llegaron por primera vez a esta región,
y que la fueron construyendo paso a paso, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y que hoy día gozamos. Nosotros hoy día no tenemos, en la mayoría de los casos, no tenemos los problemas que tenían antiguamente, como por ejemplo el tema del agua potable, el alcantarillado y una serie de cosas que pareciera que se hicieron solas. No, también lo hizo un aparataje público, personajes que seguramente tuvo mucha razón, pocos recursos a ir superando. Y ese es un desafío permanente. Ese desafío de la gente que está en la vida pública debe ser un poco la carta de navegación que tiene que tener todos los gobiernos de aquí para adelante, todos los personajes que estén al mando de la región, porque va a ser la única manera de ir creciendo. Yo lo he reiterado en muchas oportunidades. Los magallánicos nunca estamos esperanzados de que nos manden. Generalmente hemos construido nosotros mismos nuestro presente y nuestro futuro, que hemos solucionado nosotros mismos nuestros problemas. Ese es el gran desafío que yo creo que le corresponde a las nuevas autoridades que han de llegar, ¿cierto? Como también debe estar en la retina de todos los habitantes de... Muy bien, don Tolentino, le agradezco muchísimo el haber podido conversar con nosotros y a través de nosotros con toda la comunidad magallánica. Que tenga un muy buen día. Muy buenos días, Sole. Un placer siempre poder conversar con usted y con ese medio tan querido por todos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Ya son las 9 de la mañana, con 29 minutos. Nos vamos a ir a hacer una nueva pausa para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado, que nos trae la conversación de una propuesta bien interesante que está en el marco de Teatro Amiga. Así es que no se vayan, porque ya vamos por eso.